Saludos a todos. 2018, el año de la expansión. Vamos a pasar de la recuperación a la expansión. Un año en el que todos los países siguen bailando la danza del crecimiento y además sincronizadamente, al mismo ritmo. Esto no ocurría desde hace mucho tiempo, que todos los países crezcan al mismo tiempo, y es una señal para muchos analistas de la fortaleza del crecimiento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué esta simultaneidad? ¿Por qué esta danza conjunta? Hay un elemento común en todos los países, y es que los bancos centrales durante estos últimos años han hecho una política monetaria súper expansiva, de inyección de liquidez, de bajos tipos de interés, y los directores, por lo tanto, de esta orquesta, no los gobiernos, han sido los bancos centrales. La pregunta es si seguiremos bailando cuando cese la música. De momento las previsiones son de que el crecimiento mundial va a superar seguramente el 3,8%, el comercio mundial más del 4%, los países desarrollados van a seguir creciendo, Estados Unidos a una tasa del 2,5%, Europa está dando la sorpresa, se está afianzando y su crecimiento va a superar el 2,2%. En Europa los países que mejor lo van a hacer van a ser probablemente España, Alemania, Portugal, pero también vamos a ver que va a crecer Italia al 1,1%, es decir, todos los países europeos están ya en una fase más que de crecimiento, iniciando una expansión. Esto da tranquilidad al Banco Central Europeo y por eso esta misma semana ha anunciado en su última reunión que va a ir paulatinamente retirando los estímulos monetarios. Pero lo va a hacer anunciándolo, lo va a hacer con gradualidad, lo va a hacer con suavidad, para que las burbujas que se han creado con esta política monetaria súper expansiva, sobre todo la de deuda pública, no exploten. Este va a ser el principal riesgo que vamos a tener durante todo el año 1918. Riesgos hay, en este caso son los riesgos políticos los que más nos preocupan. La economía está tirando con mucha fuerza, pero la política internacional, la geopolítica, es la que más preocupa. En Estados Unidos, la locura de Trump; en Corea del Norte, la locura de su presidente; concretamente en Europa, el intento, que creo que está avanzando en el sentido positivo, de Angela Merkel de crear una coalición con los socialdemócratas. Esperemos que sea así. Tenemos las elecciones italianas, que es la mayor incertidumbre probablemente que vamos a tener durante este año, y ahí tenemos a los populismos acechándonos cada vez que hay unas elecciones. El Brexit está madurando, todavía no se ha resuelto, pero hay acuerdos para seguir avanzando. En definitiva, son los riesgos geopolíticos, son las guerras de Oriente Medio, los conflictos en Asia, los que van a preocupar durante todo este año, porque la economía está muy fuerte. Concretamente, España, a pesar de la crisis catalana, a pesar de la irracionalidad del proceso, está avanzando. Y la repercusión que ha tenido sobre la economía española estos últimos meses no ha sido tan preocupante, no ha sido tan intensa como cabía esperar. Esperemos que este año sea el año en que la secesión unilateral queda descartada. No va a ser un problema que se resuelva en 2 días, el fenómeno independentista va a seguir ahí, pero va a seguir dentro de unos cauces, dentro de la ley, en un contexto de diálogo, de cierta democracia. Todavía esta semana tendremos algunos acontecimientos no previsibles. Siempre la creatividad del catalanismo nos desborda, pero esperemos que la economía española este año no se resienta y crezca a una tasa del 2,5% como mínimo. Y lo va a hacer con todos los motores encendidos, con el consumo. La inversión en estos momentos empresarial está tirando muy bien y las exportaciones se están comportando como nunca lo habíamos podido esperar. Con todos los motores encendidos, nunca había ocurrido. Siempre en las salidas de la crisis, cuando se recuperaba la demanda interna, se nos estropeaba la balanza comercial, pero en este caso las exportaciones y sobre todo el espectacular comportamiento del turismo es el que ha mantenido un crecimiento muy por encima de la media europea, y esto va a continuar durante el año 2018. La gran incertidumbre es el cambio de la política monetaria
y esta misma semana hemos visto como el Banco Central Europeo nos está anunciando que va a dejar de inyectar liquidez paulatinamente hasta el mes de septiembre, 30.000 millones, probablemente a final del año estará en 0% el incremento de liquidez y a partir de ahí seguirá reinvirtiendo y posteriormente seguirá adelgazando en los próximos años el balance del banco. Los tipos de interés no creo que empiecen a subir antes de finales de 2019 o iniciado el 2020, lo cual va a crear un contexto todavía de facilidad crediticia, de financiación, digamos, barata, que va a ayudar al crecimiento. Quizás de los aspectos que más nos preocupan es que como consecuencia de todo esto, de crecimiento, de beneficios y de todavía una política monetaria expansiva, el euro está muy fuerte y esto puede dañar un poco el crecimiento espectacular de las exportaciones. El petróleo también está subiendo, las previsiones son que se mueva en una banda de entre 60 y 70 dólares el barril y esto va a quitar capacidad adquisitiva a los consumidores y va a incrementar los costos de las empresas. Por lo tanto, estos van a ser dos vientos de cola que nos habían apoyado y que a partir de este año van a empezar a frenar, no de una manera importante, pero sí lo vamos a percibir. En definitiva, un año con unas perspectivas muy favorables y un año donde el gobierno, y esta es la parte más importante, todavía sigue gobernando en minoría y la gran duda es si va a tener capacidad de acometer las reformas pendientes. Esta crisis, que la hemos superado ya, ha dejado unas grandes lacras. Las mayores lacras son el alto desempleo, la precariedad del desempleo, las desigualdades que se han generado aquí en España y en todo el mundo en renta y riqueza y, digamos, el empuje de los populismos como consecuencia de todo este deterioro. Bueno, es el momento de hacer reformas, es el momento de aplicar políticas activas de empleo, es el momento de salir de la inactividad que han tenido los gobernantes concretamente en España y también en Europa durante estos últimos años. Hay que dar un avance no solamente en Europa hacia la reforma, sino también en España. Hay que avanzar en la integración económica, en la integración monetaria y política de Europa y al mismo tiempo tenemos que consolidar nuestro crecimiento atacando de raíz los problemas que acabo de señalar. Enhorabuena a todos, hemos hecho un buen ejercicio 2017, el mejor desde el año 2010 y ánimo, seguiremos bailando por lo menos mientras dure la música de los bancos centrales.